Saludos y bendiciones. Para mí es un privilegio estar con ustedes una vez más con el propósito de estudiar la lección de escuela sabática de esta semana. Como siempre, estamos siguiendo unos pasos, cómo administrar para Cristo hasta que Él regrese, o sea, cómo administrar los recursos que Dios ha puesto en nuestras manos hasta que Él venga. Y esta semana es una lección muy interesante. Yo la titularía Problemas del Corazón, pero vamos a ver cómo lo titula el autor de esta lección. Pero antes de comenzar, vamos a pedir la presencia del Espíritu Santo por medio de la oración. Oremos. Amante Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Estamos una vez más delante de ti para agradecerte por todas las bendiciones, Señor, de las cuales hemos sido objeto este día, Señor, y para pedirte expresamente, Señor, la dirección de tu Santo Espíritu durante la grabación de este video, Señor, que nunca sean mis palabras, siempre las tuyas. Señor, bendice a cada persona que va a ver este video, Señor, y que tu Santo Espíritu se deje sentir en medio de ellos. Señor, seguimos orando por las personas de Turquía y Siria, por el equipo de búsqueda y rescate y sobre todo por las personas que han perdido seres queridos. Señor, darle el consuelo que ellos necesitan. Todo te lo pedimos en el nombre y por los méritos de Jesús. Amén. Bueno, como mencioné aquí, yo titularía esta lección Problemas del Corazón, pero el autor está hablando de algo específico y dice, guárdense de toda avaricia. Y más adelante vamos a ver qué significa avaricia, qué es la avaricia, pero antes vamos a ver el verso de memoria que se encuentra en el libro de Lucas, el capítulo 12, el verso 15, y dice, y les dijo, cuidado, guárdense de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. O sea que ya nuestro Señor Jesucristo dio una advertencia expresa contra esto, la avaricia. Y la avaricia se define, o la codicia, son más o menos sinónimos, se define como el deseo desmesurado de riquezas o posesiones, en realidad de lo que no nos pertenece. O sea, cualquier cosa, desear algo que no nos pertenece, eso es avaricia o codicia. Y dice que está al mismo nivel de mentir, de robar, de asesinar, o sea, son pecados iguales. Y es muy dañina, es tan dañina que se incluyó en el decálogo, en la ley moral. Y ya conocen en Éxodo 17, donde dice que no codiciará nada que sea del prójimo. O sea, no tenemos que detallar, nada que sea del prójimo se debe desear. Entonces, otra vez aquí nos dice codicia o avaricia, se menciona, la Iglesia Católica menciona 7 pecados capitales y dentro de esos 7 pecados capitales está la avaricia y la codicia. Y dice que son pecados atroces que impedirán la entrada en el reino de los cielos. Porque dice aquí en Primera de Corintios 6, 9 al 10, no sabéis eh, no saben que los injustos no heredarán el reino de los cielos. No yerren que ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores entrarán en el reino de Dios. O sea, aquí se está mencionando un grupo de pecados que si se cometen, o sea, eh, ninguna persona que esté cometiendo pecado abiertamente va a entrar en el reino de los cielos, llámese lo que sea. Aunque usted piense que es muy pequeñito o que es muy grande, ante Dios no hay pecado ni grande ni pequeño. Todos son violación de la ley. Así que el que está abiertamente cometiendo uno de estos pecados o cualquiera de los otros no va a entrar en el reino de los cielos. Pero la codicia está a la altura de la extorsión, la idolatría, la fornicación, el adulterio. Y eso dicen estos versículos y esta semana veremos por qué. Así que esta lección es un poquito pesada. Vamos a ir directamente al corazón porque como dije, estos son pecados del corazón. Realmente, y vamos a ver esta semana por qué se llaman así. Y en la parte del domingo dice
el pecado original definitivo. ¿Y por qué es el pecado original definitivo? Porque fue la codicia o la avaricia lo que hizo que el pecado entrara en este mundo, o sea, entrar al cielo primero y luego pasar a este mundo. Eh, por eso este es el pecado original y definitivo. Y en Isaías, el capítulo 14, los versos 12 al 14, hay un verso, son unos versos muy conocidos, y dice: ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón. Por eso digo, estos son pecados del corazón. Subiré al cielo, en lo alto, junto a la estrella de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. O sea, ¿cómo fue que Lucifer mostró la codicia? Él quería la posición de Dios. O sea, hay una diferencia entre querer la posición de Dios y querer ser semejante a Dios. O sea, uno puede desear el carácter de Dios, pero él no quería el carácter de Dios. Él quería realmente ser Dios, tener la posición de Dios. Y ese fue el pecado, como lo llaman aquí, original definitivo. O sea, él estaba descontento con su posición. Él era, se dice que él era entre los ángeles, él era el principal de los ángeles. Él era un querubín, el querubín protector. O sea, él cantaba todas las voces, tenía una serie de dones, de talentos, pero no, él quería la posición de Dios. Y eso hizo que él formara una rebelión en el cielo y que eh, echara por tierra un tercio de los ángeles que le creyeron su mentira. O sea, él quería la gloria de Dios. Esto está en Patriarcas y Profetas, la página 13 y 14. Esta cita dice: en vez de procurar el ensalzamiento de Dios como supremo en afecto y lealtad de todos los seres creados, trató de obtener para sí mismo el servicio y la lealtad de ellos. Y codiciando la gloria con que el Padre infinito había investido a su Hijo, este príncipe de los ángeles aspiraba al poder que solo es el privilegio de Cristo. O sea, él quería el poder, eso era lo que él no quería que Cristo fuera glorificado, él quería glorificarse al mismo, él quería la gloria para sí. O sea, que es algo bastante complejo lo que sintió este ángel, que era perfecto. O sea, por eso esto se llama el misterio de la iniquidad, porque no se entiende cómo un ser perfecto llegó a albergar ese deseo tan maligno en su corazón. Pero ese no es el tema de esta semana. En Efesios 5:5, ¿con qué equipara Pablo la codicia y por qué? Pablo habla mucho de estos temas, porque para mí Pablo va directamente al meollo del asunto. Pablo es, o sea, va a la raíz del problema. Y aquí en Efesios 5:5 dice: porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de los cielos. O sea, Pablo aquí está equiparando la codicia a la idolatría. ¿Y por qué le está haciendo esa comparación? En Colosenses, Colosenses, momento, Colosenses 3:5, y dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. Y otra vez él está comparando la avaricia con la idolatría. ¿Y por qué? Eh, ¿Qué similitudes tienen estas dos situaciones, que las dos nacen del corazón? Y dice: es fascinante notar que dos veces Pablo hace esa comparación: codicia, idolatría.
dice que la gente que practica la idolatría, ¿qué es idolatría? Idolatría es tan fácil como poner algo delante de Dios. Nada puede estar en primer lugar en nuestra vida, absolutamente nada. Solamente Dios puede tener el primer lugar. Y cuando algo que no es Dios tiene el primer lugar, eso que está ahí está siendo adorado y eso es idolatría. Entonces, la codicia podría desear algo que no deberíamos tener, o sea, desearlo tanto y por ello ante el Señor se fíjense cómo este escritor o como Pablo hace esa comparación. ¿Por qué se compara? La idolatría es poner algo que no es Dios. Ahí en uno de los mandamientos dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. O sea, nada se puede poner delante de Dios. Y la codicia es desear tanto, o sea, pone algo de primero en el corazón. Ambos están sacando a Dios del panorama. Ese es el problema, que ambos están poniendo algo, o sea, uno, la codicia es el deseo de ser como Dios, eso lo tuvo Lucifer, y la idolatría era adorarse a sí mismo, o sea, ambos se están adorando a sí mismos o están adorando algo que no es Dios. Eh, Indudablemente, al principio Lucifer no sabía a dónde lo llevarían sus deseos equivocados. Lo mismo puede ocurrir con nosotros. El mandamiento contra la codicia es el único mandamiento que ocupa únicamente los pensamientos y puede evitar que realicemos los actos que lleven a la violación del mandamiento. O sea que este mandamiento no necesita ser ejecutado, solamente eso puede estar en el corazón y morir en el corazón. Y esos son, como yo digo, los pecados, entre comillas, que nadie, aparentemente nadie lo sabe, pero Dios sí lo sabe. Y este es el pecado que usted no tiene que ejecutar nada, no tiene que llevarlo a la realidad, son los pecados que se llevan en el corazón. Y en Primera de Corintios 6, 6 al 7 dice, pero ganancia la piedad que acompaña al contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin nada y sin duda nadie nos podemos llevar. O sea que aquí Pablo está pidiendo tener contentamiento con lo que tenemos y no estar mirando a nuestro alrededor. Y créanme, ese es uno de los principios para tener paz en el corazón, es no estar mirando alrededor lo que lo demás tiene. Si usted quiere ser feliz, si usted quiere tener paz, pídale al Señor que su mirada se centre en Él, no en los demás. Y realmente de ahí viene la verdadera felicidad y la verdadera paz. Así que ese es la gente que andan envidiando y codiciando y todos esos problemas del corazón, realmente ni son felices ni tienen paz. En Primera de Corintios 6, bueno, estoy hablando de la verdadera felicidad, no la que se consigue por ahí, no la que es efímera. Dice, pero gran ganancia la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y nada nos llevaremos, y nada podemos sacar, porque, ajá, así que teniendo sustento y abrigo estemos contentos con esto. Y nosotros pensaremos que Pablo está siendo como que muy conformista. Realmente lo que Pablo está diciendo ahí es que con lo que sea que tengamos, estamos contentos. Y créanme, cuando uno está contento con lo que tiene, Dios le añade a eso, le añade cosas. Mientras contrario, si uno no está contento con lo que tiene, aunque tenga todo lo que tenga, realmente no va a ser, o sea, no va a ser feliz nunca. Así que me parece que eso es lo que Pablo está diciendo ahí, que cuando nosotros, sea lo que sea, nos contentamos con eso que tenemos, y no estamos mirando a nuestro alrededor y comparándonos, ni deseando lo que otra persona tiene, ni tratando de quitar o podríamos decir o de apropiarnos de cosas que la otra persona tiene. Realmente
Eso es paz, eso es felicidad. No importa que usted no tenga que comer, eso es paz, eso es felicidad. Un anatema en el campamento, y esta es la parte del lunes, y aquí se nos cuenta una historia muy interesante. Ya los israelitas han salido del desierto, están conquistando Canaán, y en una de las conquistas, esto era la ciudad de Jai. Me dan un momento, esto está en Josué 7, no vamos a leer todo Josué 7, pero en su casa traten de leer esos capítulos, son muy interesantes, son historias muy interesantes. Y dice, pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sadi, hijo, tomó del anatema y la ira del Señor se encendió. Y después Josué envió hombres desde Jericó a Jai, que estaba junto a Bet-Tabén, hacia el oriente, y dijo, subí y reconocer la tierra. Y volvieron, y todo el pueblo subió con Josué. Entonces, aquí ocurrió algo. Eh, este hombre se llama Acán. Él dice que cuando recogían los despojos, él vio, o sea, esto fue Jericó. Cuando recuerdan la historia de Jericó, eh, muy conocida por Rahab, esa heroína de la fe, eh, ellos tomaron los despojos, no, el Señor le dijo que no tomara los despojos, eso fue un mandato bien extraño, pero este hombre dio un manto babilónico muy costoso y él pensó, sabe, a veces cuando nosotros pensamos, cuando nosotros racionalizamos, yo no estoy, lo que voy a decir no quiere decir que no debemos racionalizar, que no debemos pensar, que no debemos analizar, pero cuando nosotros pensamos, racionalizamos, analizamos, debemos filtrar nuestro pensamiento, nuestra racionalización y nuestro análisis a través de la Biblia. Porque si no lo hacemos así, podemos cometer el pecado que cometió Acán. Y Acán, el pecado de Acán fue muy interesante. Pues sí, el pecado no es que sea interesante, sino que es muy curioso, porque Dios le dijo, Dios apartó el botín de esa ciudad como ofrenda hacia él. Y él vio, vuelvo y digo, vio un manto babilónico y él lo codició. Y no solamente lo codició, sino que lo tomó y él lo escondió en su carpa, hizo un hueco y ahí lo enterró. Y cuando fueron a conquistar la segunda ciudad, que era la ciudad de Jai, o sea, ellos tenían todo ese brío porque Jericó era una ciudad grande, amurallada, y ellos con milagros, o sea, solamente dándole vuelta a la ciudad y tocando trompeta, los muros de Jericó que eran increíblemente, eran fortalezas muy, o sea, imposible de derribar humanamente hablando, y Dios hace el milagro y los muros son derribados y ahora ellos piensan, llenos de confianza, piensan que se va a repetir el milagro y van a Jai. Primero Dios no lo mandó a Jai. Primero ellos se adelantaron sin que Dios se lo enviara. Por eso dice que cuando nosotros racionalizamos, cuando nosotros analizamos y no filtramos esos raciocinios y esos análisis o esa planificación por los filtros de Dios, la cosa puede ir muy mal. Porque ellos racionalizaron que si Jericó era una ciudad tan grande y ellos pudieron, o sea, o Dios lo asistió, que Jai no iba a hacer nada. Y sin permiso de Dios fueron a Jai y realmente ellos fueron derrotados y avergonzados. Y entonces cuando se preguntó que qué había pasado, era que había anatema, o sea, lo que Dios había puesto aparte, alguien lo había tomado. Eso es anatema. Entonces, aquí dice eh, que la palabra para codiciar esos bienes traducida como codicié, o sea, Acán codició, y es una palabra que viene del hebreo, y la palabra de hebreo no tienen vocales, esto es CHM yo lo pronunciaría sh, yo no sé pronunciar nada de eso, así que me perdonan.
Eh, y me llamó mucho la atención porque tiene una conexión con un verso que a mí me encanta y es Daniel 9:23 y dice que el ángel le dijo a Daniel, el ángel Gabriel le dijo a Daniel que era un hombre muy amado. Y esa palabra muy amado es la misma que se utiliza para codiciar. O sea, realmente me salgo del tema, pero para mí ese versículo es muy especial y realmente ahí muy amado lo que quiere decir es como muy codiciado, no sé, como que, o muy deseado. Eso fue para mí la belleza de este día, encontrar ese pequeño detalle. Y dice, seguimos otra vez con con la codicia, porque en el caso de Daniel y en otro texto donde se usa esa palabra que viene del hebreo, se usa positivamente, pero aquí se está usando negativamente para verlo, o sea, para decirlo lo de codiciar. Y dice, a pesar de la clara orden de no saquear para sí las ciudades capturadas, Acán hizo exactamente eso y desprestigió a toda la nación. O sea, eso fue una vergüenza para Israel. De hecho, después de la derrota de Jai, vino el temor sobre Josué y sobre todos los moradores de la tierra. Eh, Y entonces cuando viene la derrota de Jai, pues ellos perdieron ese estatus que Dios le había dado por los milagros. O sea, la gente ya dijeron, comenzaron a pensar los pueblos vecinos que Israel sí podía ser derrotado. Así que eso fue una gran vergüenza para ellos y quizás no solamente para ellos, sino para el pueblo de Israel y para Dios, porque ya los otros pueblos decían, el Dios de Israel no es tan poderoso como realmente se decía. Entonces, en otras palabras, el Señor quería utilizar esta grande victoria como una manera de hacer saber a las naciones vecinas el poder entre su propio pueblo. O sea, él quería mostrar cuán poderoso era su pueblo. O sea, cuál poderoso no era su pueblo, cuán poderoso era él. Así que el plan de Dios por un momento fue interrumpido por la avaricia o la codicia de un hombre, para que veamos la gravedad de lo que podemos racionalizar que son cosas pequeñas, pero dice que son las zorras pequeñas las que echan a perder el sembrado, no son las grandes, son las cosas pequeñas las que hacen perder las cosas. O sea, eh, todo pecado comienza con algo pequeñito que no se ve y sigue aumentando la intensidad según nosotros nos vamos acostumbrando a eso. Así que no se puede acariciar pecados, por pequeñitos que sean. En la parte del martes vamos a hablar de un personaje que es muy conocido y este personaje a veces uno no entiende por qué pasó lo que pasó. Este es Judas Iscariotes. Judas Iscariote dice que es una de las historias más trágicas de la Biblia. ¿Y por qué es trágica? Porque este hombre tuvo el privilegio que solamente 11 personas más en la tierra pudieron tener. Él caminó por 3 años y medio con el mismo Jesús en persona, recibió sus enseñanzas como todos los demás. O sea, él participó de todo lo que los demás participaban. Es más, se dice que él tenía una posición preeminente porque era una persona muy conocedora, muy culta, y los demás discípulos eso lo dicen patriarcas y profetas, como que lo respetaban a él. Pero vemos que su final no fue muy triste. Y aquí en Juan 12:1 al 8 vemos una historia muy interesante. A mí me encanta esta historia. Eh, es una historia de agradecimiento. Es una historia que muestra lo que puede hacer un corazón agradecido o cuando una persona realmente reconoce la inmensidad de lo que Dios ha hecho por esa persona y como agradecimiento hace un acto que realmente a veces supera cualquier imaginación. Y estamos hablando de aquí, vamos a leerlo en Juan 12:1 al 8.
Y dice, 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro. Lázaro era el amigo de Jesús y Betania era la ciudad de donde ellos vivían. Y era Lázaro, Marta y María. Eso eran como los amigos íntimos de Jesús, donde él iba a descansar, donde él iba como a esparcir la mente. Y dice, y le hicieron allí una cena. Y Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados en la mesa con él. Entonces María, la otra hermana que se cree que es María Magdalena, tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús. Y los enjuagó con sus cabellos y la casa se llenó del olor del perfume. Y esa escena a veces puede ser escandalizadora por algunas personas, pero esa mujer lo que estaba era apreciando el amor, el agradecimiento. O sea, esta mujer entendió lo que Dios había hecho por ella. Y mientras esta mujer entendió y su corazón hizo, o sea, y agradeció a Dios de la manera que salió del corazón con un perfume que costaba 300 denarios, era el sueldo aproximadamente de un año de una persona. Un denario era el sueldo de un día. 300 denarios era aproximadamente el sueldo de un año, algo realmente escandaloso, o sea, caro. Él ya dio todo lo que tenía. Hay una canción muy bonita que dice que se hace como si María estuviese cantando y ella dice que nosotros no entenderíamos el costo de ese perfume. O sea, no solamente era el precio, sino lo que significaba para ella. Entonces, Judas Iscariote, que era uno de los discípulos, hijo de Simón, el que había de entregar, dice, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto, no porque se cuidara de los pobres, sino porque él era ladrón. O sea, la intención de Judas no era que él se preocupara por los pobres, sino que él era el que tenía la bolsa, él era el tesorero. Entonces, él quería, dice aquí que él quería, o sea, él robaba, sustraía de esa bolsa. Entonces Jesús dijo, dejadla, para el día de mi sepultura he guardado esto, porque los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Y en otro de los libros donde se menciona esta historia, en Marcos 14, 3 al 9, o Mateo 26, 6 al 13, se dice que donde quiera que se predique el evangelio, lo que hizo esa mujer se va a mencionar. Así que es muy interesante, es una historia muy interesante, pero aquí no es la historia de María, lo que importa es la reacción de Judas, que él realmente codiciaba lo que estaba en esa bolsa. Entonces dice, Judas, después, un tiempo después de esa fiesta, él fue y por el 10% de ese precio, por 30 monedas de plata, él vendió a su maestro. O sea, él criticó lo que María hizo y él hizo algo supremamente peor. Él vendió, traicionó a su maestro eh, por una ínfima cantidad. Y aquí nos dicen el deseado de toda la gente, la página 664, dice, Judas amó al gran maestro y deseó estar con él. Sintió un deseo de ser transformado en su carácter y su vida. Y quiso experimentarlo relacionándose con Jesús. El Salvador nos rechazó a Judas, o sea, las intenciones de Judas eran buenas. Judas amaba a su maestro, él quería ser transformado, pero ¿qué pasó ahí? Eh, y quiso experimentarlo relacionándose con Jesús. El Salvador no rechazó a Judas. Dicen que de los 12 discípulos, él fue el único que Jesús no le dijo, ven y sigue. Eh,
Le dio un lugar entre los 12, le confió realizar la obra de un evangelista, lo dotó de poder para sanar a los enfermos y expulsar a los demonios, pero el problema de Judas fue que él no se entregó por completo a Jesús. Eso es para nosotros meditar. A veces no importa que digamos que amamos a Dios, que amamos a Jesús, que deseamos una transformación, que deseamos lo bueno. El asunto es si nosotros no hemos entregado por completos o si solamente hemos dado solamente una parte de nuestra vida. Es realmente para analizar, pensar y para preocuparse. Al fin y al cabo, o sea, todos nosotros tenemos defecto de carácter. La diferencia es que algunos estamos conscientes y otros no. Parece que Judas no estaba consciente, porque si Judas hubiese estado consciente de ese problema que tenía y se hubiese entregado a Dios, a Jesús, Jesús hubiese curado su corazón. Y digo curado porque eso es tener corazón enfermo. Así que todos tenemos defectos de carácter, pero la solución es ir donde Jesús, entregarnos a Él para que Él haga la obra. Como dijo a Nicodemo, es necesario que nazcas de nuevo, es necesario que nazcas no solamente de agua, sino que nazcas en el Espíritu. Así que aquí lo dice, la codicia. ¿Quién de nosotros no lucha contra la codicia por una forma u otra? En este caso, lo que codiciaba era dinero, pero la avaricia puede ser cualquier cosa. La avaricia es un problema del corazón, lo que lo llevó a robar y finalmente y esa misma avaricia lo llevó a traicionar a Jesús. Así que solamente no era codiciar las monedas que él llevaba, el dinero que él llevaba, sino que el pecado fue creciendo hasta que él traicionó a su maestro por una ínfima cantidad de dinero. Así que hay que tener cuidado. Qué terrible la lección para todos nosotros sobre el peligro que puede ocasionar la codicia. Lo que parece una cosa pequeña, un simple deseo del corazón puede llevar a la calamidad y a la pérdida eterna. Y puede llevar a uno a perder la paz y puede ayudar a uno a perder la felicidad. Y a perder la libertad que solamente se obtiene en Cristo. Así que en la parte del miércoles hay otros personajes, estos son dos, son historias muy conocidas. Esta es Ananías y Zafira. Y esto era una época aquí lo dice como una época muy emocionante, en la época, valga la redundancia, de la iglesia apostólica, cuando decimos iglesia apostólica, queremos decir la iglesia que fundaron los discípulos, estaban comenzando y ellos tenían la unción del Espíritu Santo y dice que todos lo tenían en común. Ellos, muchos de ellos vendieron todo lo que tenían y lo traían a la tesorería y de ahí, pues entonces, o sea, era todo en común, todo era de todos, realmente. Era el comunismo llevado de la manera correcta, sin alusión a la política aquí. Pero dice aquí que la gente, después de haber orado en el lugar en que estaban congregados, tembló y fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con valentía la palabra de Dios. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un pensamiento. Lo que quiere decir eso, que ellos tenían una visión, ellos tenían todos la misma visión, tenían en todo el mismo deseo y era la predicación del evangelio. Todos estaban unidos en tenían un mismo sentir. Y dice que todas las cosas estaban en común. Y ese privilegio, Ananías y Zafira tuvieron el privilegio de vivir en ese momento y ellos, dice que no había ningún necesitado entre ellos porque todos poseían heredades o casas, la vendían y traían el precio de la venta y se lo ponían a los pies de los apóstoles y eran repartidos según la necesidad y entre
En ese escenario se encontraban Ananías y Zafira que prometieron que iban a vender lo que tenían y todo lo iban a dar. Saben que no era necesario darlo todo. Dios nunca le había pedido que dieran todo. Eso fue una decisión que ellos tomaron. Pero dice el relato bíblico que cuando ellos vieron que la cantidad era muy grande, pues dijeron, oye, vamos a dar la mitad porque nadie se va a dar cuenta, es mucho. Pero otra vez vemos el raciocinio, el análisis del ser humano. Nosotros no tenemos en cuenta que las cosas que hacemos no es para darle cuenta a otro ser humano. Y aquí yo aplico a lo de Josué, perdón, lo de José, cómo yo haría tal cosa y pecaría contra Dios. Eso nada más no se debe aplicar a la situación de José. Quizá usted nunca ha pasado por esa situación. Eh, Ni la pasaremos, nunca pasaremos, hemos pasado o pasaremos por la situación que estuvo José, pero quizás hemos pasado por otras situaciones en que vemos la tentación de pecar contra Dios y nosotros debemos aplicar ese mismo principio. Quizás no nos están mirando, pero el pensamiento debe ser cómo yo haría tal cosa, ponga lo que sea y pecaría contra Dios. Eso debe ser nuestra mentalidad. Y esa debió ser la mentalidad de Ananías y Zafira, pero ellos no pensaron de esa manera. Y en Hechos 5, 1 al 11, donde se nos relata ese episodio bíblico, vemos lo que realmente ocurrió aquí y podemos racionalizar que fue un castigo quizá bastante grande, pero ellos no solamente mintieron a Pedro, que era el apóstol que estaba ahí de turno, ellos mintieron a alguien más. Eh, Hechos 5, 1 al 11 dice, pero cierto hombre llamado Ananías con Zafira su mujer vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer y trayéndolo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintiese al Espíritu Santo y sustrajese el dinero de la heredad? Fíjense aquí qué fue lo que pasó. Él no solamente mintió, él no solamente faltó a la promesa que había hecho, él dejó aquí que dice que Satanás llenara el corazón. Por eso estamos diciendo que la codicia es un problema de acá, de dentro. Eh, y dice la segunda parte que hizo, él no mintió a los hombres, sino que él mintió al Espíritu Santo o pensó que había mentido al Espíritu Santo. Y dice, reteniéndola no se quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder. O sea, tú no necesitabas dar todo, era tuyo, tú lo cediste. No has mentido a los hombres, sino a Dios. Y al oír esto, Ananías, esta palabra cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y mientras él lo levantaban y se lo llevaban, vino otra vez su esposa, Zafira, y se le dio la oportunidad de decir la verdad. Pero ella, al igual que su esposo, otra vez mintió y le pasó exactamente lo que le pasó a su marido. Así que estas dos personas mintieron, agraviaron al Espíritu Santo y tuvieron sentimiento de codicia. ¿Por qué tuvieron sentimiento de codicia si eso era de ellos? Tuvieron sentimiento de codicia porque ellos prometieron darlo todo a Dios. Cuando usted promete darle algo a Dios, ya no es suyo. Entonces ellos codiciaron lo que en una ocasión era de ellos, ya no era suyo. Así que por eso, y aquí dice que aunque habían comenzado con la mejor de las motivaciones, su codicia finalmente hizo que mostraran una fachada y pretendieran ser lo que en realidad no era, algo muy común en nuestro tiempo. La autenticidad parece algo bien extraño, pero si usted quiere ser cristiano, tiene que ser auténtico, porque usted puede engañar a los hombres, pero al que está allá arriba, que es el que importa, nadie lo puede engañar. Así que
Voy a leer aquí una cita que se encuentra en Historia de los Patriarcas y los Hechos de los Apóstoles. Dice, empezaron a lamentar su promesa, o sea, ellos se arrepintieron de lo que habían hecho porque vieron mucho dinero. Y pronto aprendieron la dulce influencia de la bendición que se había encendido en su corazón. O sea, otra vez, asuntos del corazón. El Espíritu Santo había encendido un deseo de dar y la codicia había apagado. Ellos permitieron que Satanás apagara eso que se había encendido en el corazón, ese deseo. En otras palabras, aunque había comenzado con la mejor de las motivaciones, su codicia finalmente hizo que mostraran quién realmente era. Y dice aquí que hubo un gran temor entre toda la iglesia. Y aquí nos dice la solución de todo esto. ¿Cuál es la solución de perdón, de quitar los problemas del corazón o sanar los problemas del corazón? Eh, Al igual que el orgullo, el egoísmo. Mire, yo le diría a usted los pecados que están en Gálatas 5 al 21. Siempre menciono esto, esos son los frutos de la carne. Cuando la persona está en la carne, esos son los frutos. Y ahí mencionan los pecados, como yo los menciono, los grandes. Y están los pequeños, que son el orgullo, el egoísmo, la codicia, la ira, las disensiones, las enemistades. Y esos son los que realmente son los que vienen de adentro del corazón. Eh, los demás son actos que se cometen, que se planifica que se cometen, pero estos son los que dañan lo que está adentro realmente. Dice, aquí lo dice, pero esto son pecados, son los obvios, o sea, lo que uno ve, como son la mentira, el adulterio, el robo, la idolatría, las transgresiones, o sea, otros pecados que usted ve, pero esto no se ve en apariencia. A veces es fácil saber si una persona siente esos, tiene esos sentimientos, a menos que ya esté amaestrada a esconderlo, pero eh, realmente está engañando a los hombres, al que debe no engañar es a Dios. O sea, nosotros a veces tomamos el cristianismo que como que es para yo impresionar al hermano o a la persona que está a mi lado, pero realmente al que usted debe impresionar, si es que se puede impresionar al que lee los corazones. O sea, el asunto es con Dios, no es con el que está al lado, porque al fin y al cabo, en aquel gran día, cuando Cristo venga a reclamar a lo suyo, el que pretendió se va a quedar aquí. O sea, habrá vivido una vida, una fachada de cristianismo, pero se habrá engañado a sí mismo, habrá corrido una carrera. Eh, Hay un dicho que dice, tanto nadar para morir en la orilla. ¿Estamos nadando para morir en la orilla o lo estamos haciendo real? Estamos haciendo a Dios real en nuestra vida. Esto es para meditar. Y dice, en Primera de Corintios 10:13, el apóstol Pablo aquí nos da Primera de Corintios 10:13. No ha sobrevivido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no nos dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. O sea, la tentación puede venir. Los pájaros pueden volar encima de la cabeza. El problema es cuando los pájaros anidan. Realmente aquí la solución, aquí hay unos 3 pasos que da este escritor para ser protegidos contra los pecados peligrosos y engañosos. Y dice, toma la decisión de servir a Dios y depender de Él y ser parte de su familia. Elijan hoy servir a Dios, que yo y mi casa serviremos a Jehová. Eso dice Josué 24:15. En segundo lugar, orar diariamente. No nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. En tercer lugar, estudiar la Biblia en forma regular. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Y Jesús abordó
el problema de la humanidad con el pecado. Él fue tentado en todo como nosotros, o sea, en todo, pero él no sucumbió ante la tentación. Él tuvo el poder de resistir, no porque él era Dios, él era un humano, sino porque él vivió aferrado a Dios. O sea, él hizo a Dios real en su vida. Él caminó con Dios día a día. Realmente estos tres pasos yo lo condensaría y le diría que el secreto para vencer esos problemas del corazón. Y si usted no está consciente de que lo tiene, pídele a Dios que le muestre si usted tiene esos problemas del corazón. Y créame, Dios se lo va a revelar. Y la solución es camine con Dios, hágase esa entrega del corazón. Y eso no es una vez, eso es a diario, cada día. Tu oración debe ser, el día de hoy, Señor, tómame como enteramente tuyo y renueva mi corazón, transforma mi corazón. Uno de los personajes favoritos de la Biblia mía es David. Una vez lo mencioné aquí, a mí me encanta David. Quizás no por su forma guerrera, sino como la relación tan cercana que él tenía con Dios, como él abre su corazón a Dios en el Salmo 51 y dice, oh Dios, eh, crea en mí, oh Dios, un nuevo corazón y un espíritu recto delante de mí. O sea, él está diciendo, lo voy a leer porque ahora mismo este versículo es muy importante. No solamente David hace esta oración, que es una oración muy conmovedora, y luego créanme que después David es llamado el hombre conforme al corazón de Dios. Y me imagino que esta oración fue la que comenzó esa, o sea, esa transformación en su corazón hasta ser llamado el hombre conforme al corazón. Dice, cree en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Y otro versículo que encontramos en el libro de Ezequiel, Ezequiel hace un pedido semejante y para mí que esa es el secreto de que todos esos problemas del corazón desaparezcan. Dios lo haga desaparecer porque nosotros estamos escondidos en él, dice. O sea, David dice, oh Dios, crea en mí un nuevo corazón y un espíritu recto delante de mí. Y en Ezequiel responde, Dios dice, esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiado de todos de todas vuestras inmundicias y todos nuestros ídolos os limpiaré. Y aquí viene la promesa, que yo digo que es la respuesta a la oración de David. Y dice, os daré un nuevo corazón y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré el corazón de carne. Aquí dice que daré un corazón de carne, o sea, un corazón sensible. Debería ser, quitaré el corazón de carne y daré un corazón espiritual. Y en Romanos 8, el capítulo casi completo, pero Romanos 8:5, ahí está. Cuando Dios cambia, pues debe ser Romanos 1 o el 8, como hasta el 10. Cuando tú andes en el espíritu y Dios cambie el corazón de carne por uno espiritual, ahí es que sucede el milagro. Y hermanos, ahí es que usted libre, ahí es que usted realmente siente el gozo de lo que es la salvación. Quizá eso fue lo que sintió Pablo. O sea, el gozo de la salvación, la libertad, aunque él estaba preso, quizá en cadena, en Cristo él estaba libre. ¿Por qué? Porque Dios había cambiado todo eso de su corazón, lo había sacado. Dice, busquen al Señor mientras puede ser hallado, llámenlo en tanto que esté cerca, deje el impío su camino y el hombre malo su pensamiento y vuelva hacia el Señor, quien tendrá de él misericordia, que es amplio de perdonar. Y en el libro de Jeremías dice aquí que dos pecados ha cometido mi pueblo. Por lo menos dos pecados ha cometido mi pueblo. Me ha dejado a mí fuente de agua viva
y ha buscado para sí cisternas que no retienen el agua. O sea, nosotros hemos dejado el Espíritu Santo, o sea, el agua de vida, hemos dejado de saciarnos con su palabra por medio de la oración, buscarlo vívidamente por cosas que son realmente temporales, que no van a darnos la felicidad que nosotros realmente estamos buscando. Y ya para finalizar, aquí se nos da realmente el resumen de la lección. La encontramos en Patriarcas y Profetas, la página 529 y 30, y nos narra lo que ocurrió aquí en Jericó con la conquista de Jericó y Acán. Dice, Acán no fue el único que llevó plata y oro al campamento de Israel. Josué le había dicho que llevaran la plata y el oro y los utensilios de bronce y hierro al tesoro de Dios. O sea, Dios quería que los despojos de Jericó fueran llevados como ofrenda a Dios. Todo lo demás debía quemarse, o sea, él especificó plata, oro, bronce y hierro. Sin embargo, Acán fue el único que se quedó con algo. Entre los millones de Israel, solo hubo un hombre que en aquella hora solemne triunfó y de, solemne de triunfo y castigo osó violar el mandamiento de Dios. La vista de aquel costoso manto babilónico despertó la codicia de Acán, y aunque esa prenda lo había puesto cara a cara con la muerte, lo llamó un manto babilónico muy bueno. Un pecado lo había llevado a cometer otro. O sea, él codició en su corazón, pero la codicia no se quedó en su corazón. Él lo tomó, lo escondió, mintió. O sea, fue pecado tras pecado, algo que pasa. O sea, para esconder uno pasó otro y así sucesivamente. Y lo dice, un pecado lleva a otro pecado y se adueñó del oro y la plata dedicados al tesoro del Señor. Por eso esto era anatema. Le robó al mismo Dios de la primicia de la tierra de Canaán. O sea, Canaán era la primera ciudad que había conquistado, por eso el Señor la tomó para él, porque eran sus primicias. El mismo concepto del diezmo y el mismo concepto de las cosechas, que lo primero debía ser para Jehová. En su lista paulina, Pablo dice que los primeros dos elementos involucran nuestra actitud y el dinero a la oposición. En los últimos días habrá tiempo muy difícil. La gente tendrá amor por sí misma y por el dinero. El egoísmo, el amor al dinero son descripciones significativas de la humanidad en los últimos días. Así que realmente en los últimos días eh, la gente, en vez de buscar el amor de Dios, que nosotros dejemos aquí que el amor de Dios, entre más llenos estemos del yo, más vacíos estaremos del verdadero amor. Así que hay que tener, es urgente lo que nos pasa, es urgente que nosotros nos liberemos del yo. Eh, es urgente que nosotros sanemos del corazón para que el amor de Dios pueda habitar en nosotros y podamos mostrárselo, darlo a otros que lo necesitan. Así que por eso son todas estas lecciones. Créanme, la lección de escuela sabática no es como una, una panacea que cura todo, sino que son estudios guiados que nos muestran necesidades y si nosotros lo vemos como que Dios nos está dando un mensaje, nos está mostrando cosas que debemos cambiar en nuestras vidas, entonces es una bendición. Si nos resistimos, entonces vamos a seguir viviendo la vida siempre igual y realmente nuestra vida como cristiano debe ir en creciendo. No debe quedarse ni estancada ni debe menguar, sino que debe ir creciendo. Y por eso esta lección de esta semana para mí es tan apreciada, porque está tocando problemas de la raíz. A veces nosotros eh, queremos solucionar el pecado, el problema del pecado por las ramas, por las cosas que se ven, y olvidamos que la raíz son estos pecados. La raíz de todos los pecados es el egoísmo, la avaricia,
la codicia, la envidia, los celos, esos son las raíces y ahí es que hay que cortarlo para que el árbol florezca. Así que, hermanos, para mí ha sido un privilegio estar con ustedes una vez más. Muchísimas gracias por su compañía si han llegado hasta aquí. Espero que tengan una hermosa semana llena de bendiciones y que les rogamos al Señor que transforme cada día nuestro corazón y que saque de nuestro corazón todas esas cosas que nos están impidiendo mostrar el amor de Dios en nuestra vida. Así que para despedirnos vamos a tener una oración y espero que tengan una hermosa semana. Oremos. Padre amado, que habitas en las alturas de los cielos y que por fe también anhelas, deseas habitar en cada uno de nuestros corazones y nosotros abrimos las puertas del mismo y te dejamos entrar, Señor. Tú promete que no vas a sanar de esta enfermedad que se llama el pecado, Señor. Sabemos que nuestro corazón está enfermo, necesitamos ser salados de todas esas cosas que en apariencia no se ven, pero que realmente no tienen atados al pecado, Señor. No nos dejan ser felices, no nos dejan ser libres en Cristo Jesús, no permiten que nuestro corazón se llene de ese verdadero amor que necesitamos, que solamente viene de ti, para que nosotros podamos darlo a esas personas que tanto lo necesitan, Señor. Te pedimos, Señor, que intervenga, que nos libere de todas esas cosas, que nos haga consciente de esas cosas que nos mantienen lejos de ti, que no vivamos un cristianismo de fachada, Señor, que no vivamos para impresionar a los demás, sino para impresionarte a ti, que es el único que importa. Todo esto te lo pedimos no porque haya mérito en nosotros, sino por la sangre derramada en la cruz del Calvario, en el nombre de Jesús. Amén. Bye.